11:05, seguimos en Buenos Días Iberoamérica. Vamos a dar pie a un bloque dedicado a la psicología, pero a la psicología clínica. Para ello tenemos a nuestro invitado de hoy, Vladimir Hernández. Muy buenos días. Hola, buenos días. Psicólogo clínico de la Clínica Segura. Sí, señor. Muy buenos días. Justo ha venido al pelo porque estaba ingresado Chávez hasta hace muy poquito, porque acaba de morir. Tenemos ingresado al rey Juan Carlos y el Papa ha renunciado a su cargo como pontífice, alegando motivos de salud. O sea, que nos viene muy bien tenerte aquí con nosotros. Sí, cuando estábamos preparando el tema esta mañana, Buenos Días Iberoamérica, buenos días a todos. Cuando estábamos preparando el tema en esta semana con los compañeros de redacción, estábamos hablando de esta coincidencia histórica, ¿no?, social, este fenómeno mediático que también lo es por las personalidades que representan. Y se nos ocurrió poder hablar un poco de la psicología aplicada al tratamiento hospitalario, al tratamiento de enfermedades graves. Y como no podía ser de otra manera, cuando esto pasa con personalidades públicas y políticas de esta envergadura, pues el tratamiento sigue siendo un tratamiento interesante, pero hay que sumarle a esa la parte mediática. En los tres casos ha sido distinto, ¿eh? O sea, hay que decir que en los tres casos ha sido una puesta en escena absolutamente distinta. O sea, eso no necesita. Y difícil de gestionar, supongo, ¿no? Sí, muy difícil de gestionar, bastante complicado de gestionar, pero como decía, no deja de ser una puesta en escena importante, no hay detalle, todos con un manejo desde la psicología de la comunicación bastante difícil. ¿Por qué difícil? Pero ¿En qué bastante sentido? diferente, porque no te puede fallar ningún elemento. En el momento que te falla un elemento, se te cae todo el castillo. Voy a poner un ejemplo. Mira, ustedes acaban de dar en la entrada la noticia acerca de la explosión de una bomba, de un tanque de oxígeno en la Clínica La Milagrosa. Si tú dices, la Clínica Milagrosa, está ingresado el rey Juan Carlos I de España y ha habido una explosión. Eso fue 5 minutos antes que fueran las 8 de la mañana. ¡Pum! Se enciende una alarma social. Es obvio, ¿no? Y entonces inmediatamente tanto Zarzuela como los medios de comunicación, como la prensa, como la policía, se apuran a decir, que no ha pasado nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada, que ha sido una bomba de oxígeno, hay 5 heridos, 3 por inhalación y 2 por quemaduras leves, no ha pasado absolutamente nada. Con lo cual, aunque en estos momentos eso fuera cierto, o mejor dicho, aunque fuera mentira, no hay ninguna conmoción social. Los medios están tranquilos, tienen una información, se ve que todo Zarzuela ya ha dicho que no se va a trasladar al rey del lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es difícil, porque tienes que tener un equipo de gente permanentemente teniendo a la gente informada. En el caso por ejemplo, en el caso del presidente Hugo Chávez, yo creo que una situación aún más difícil todavía de gestionar, bastante difícil, y han sido muy prudentes, siempre han dicho que no pasaba nada, que estaba bien, que no pasa nada, se está mejorando, está mejorando. ¿Sabes lo que pasa? Que tal y como se comportan los medios de comunicación actualmente, esos argumentos son insostenibles. No puedes aguantar demasiado tiempo. A la vuelta de 3 días son insostenibles. Entonces, si no hay evidencias, si no hay imágenes, si no hay sonidos, si no hay nada... ¿Qué es lo que pedían los medios de comunicación? Queremos imágenes para ver si efectivamente... Sí, no, bueno, llegó a hacerse una foto incluso con el periódico del día, ¿no? Para que se supiese que era tal día, que la foto era de reciente, que estaba ahí, pero claro. Sí, dicen los que saben, a ver, no me creas, dicen que los que saben que esas fotos son muy malas, porque es decir, las primeras 2 o 3 fotos que salen quieren transmitir obviamente una tranquilidad, son unas fotos que se enseñaron a cámara mientras el portavoz, el vicepresidente entonces, Maduro, estaba explicándolo de una manera muy encima, leyendo el periódico Granma, que es el órgano oficial de Cuba. Es decir, todo artificialmente montado, pero que obviamente los que saben dicen que ha sido un error desde esa parte. Entonces, claro, no se puede sostener ese tipo de estrategias cuando la sociedad de la comunicación, desde la psicología de la comunicación aplicada, necesita evidencias. Si no, no sirven. Si no. ¿Por qué necesitamos evidencias? Psicológicamente, ¿por qué necesitamos tanto ver una fotografía de Chávez para saber si está bien? Si desde el gobierno se supone que nos dicen que está bien, por ejemplo. Sí, mira, yo creo que es un asunto de perspectiva, yo creo que es un asunto de coyuntura. ¿Más que de credibilidad? Sí, hoy por hoy, la sociedad, creo que lo analizábamos la última vez que estuve aquí, la sociedad está hiperinformada. O sea, hay una cantidad de información a la que la gente puede acceder y seamos honestos, los que somos o tenemos la mala costumbre, el vicio, por ejemplo, de tener una cuenta en Twitter, sale una información y lo primero que haces es
tuitearla y si no, ver el comportamiento que está teniendo esa información. Luego la contrastás, ¿viste? Y si vienen acompañada por imágenes o vienen acompañada... lo que ha sucedido en la ONU con Ana Mato es una prueba de ello. Es decir, los periodistas dijeron basta, o sea, no puede ser. O sea, aquí necesitamos estar informados y necesitamos replicar. Entonces, cuando eso no ocurre, no funciona. Y a modo un poco de presión, quizá, ¿no? Sí, por supuesto. Como decía al principio, todo está puesto en escena. Miren, cuando no hay evidencias, cuando no hay información clara, surgen los rumores. O sea, en el caso, voy a poner ahora el ejemplo del caso de su santidad, el ex papa, ¿no? Existe, yo he estado buscando por los blogs digital, existe una teoría, y ojo, que su retirada fue, o sea, Hollywood, cualquier guionista de Hollywood ya le hubiera gustado todo, o sea, esa salida de helicóptero, esos primeros planos, esa ciudad del Vaticano por encima, esa guardia suiza, o sea, una puesta en escena bestial. Hoy por hoy ya el señor está retirado en sus aposentos, tranquilo, en oración, por su versión oficial. Date cuenta que la versión la hizo él, la versión de su retirada la hizo él. Y en muchas ocasiones, después de haberlo anunciado oficialmente, tuvo que reiterar que ha sido una decisión libre, propia, sin presiones. ¿Por qué dicen los blogs digitales sobre Pues mira, hay una teoría de la conspiración, ¿no? Date cuenta que recordemos que los antecedentes de esta... Pero siempre hay, ¿no? O sea, quiero decir, sí. cuando un alto mandatario deja el cargo, en principio por una versión, siempre surgen otras 58 hipótesis y 58 teorías de la conspiración, ¿no? Eso es muy común. Mira, voy a poner un ejemplo breve y vaya por delante mis respetos y condolencias a quienes amaron a Chávez y vaya por delante también mi pedida de respeto para quienes lo odiaron, ¿no? O sea, estamos hablando de una situación en la que el duelo está instaurado. Yo os puedo garantizar que sospecho que en los próximos días o semanas saldrá una teoría de que Chávez no ha muerto. Como Elvis Presley. Pero siempre pasa eso, es cierto, ¿no? Sí, no hay que ser adivino, no hay que ser experto. Parece como que cada vez que un personaje famoso fallece siempre hay una teoría de la conspiración que dice no está muerto. Claro, entonces con el caso del Papa, volviendo al caso del Papa, ya existen teorías acerca de que, recordemos que los antecedentes decía, tiene que ver con todo el destape que hubo en el Vaticano con su mayordomo, con su secretario personal. Entonces se sospecha, se dice, se rumora ya en las redes de que ha sido chantajeado, de que el Papa no se ha ido por problemas de salud, se ha ido por presiones. Por presiones, porque se ha visto envuelto en un escándalo en la que obviamente, como tiraran de la manta, se iban a destapar muchas claro, cosas. entonces era... Claro, pero parece como que todo ese tipo de presiones puede llegar a afectar a un líder político, pero no a la representación de Dios en la Iglesia. No, claro, la institución claro, está antes de cualquier cosa. O sea, la institución en todos estos casos está delante de cualquier cosa. Ustedes recuerdan cuando llegó don Juan Carlos a la clínica, ¿sí? Llegó... ¿Dónde iba el rey sentado? En la parte de adelante, a la orilla del copiloto. Y no iba manejando, no iba conduciendo porque ya era excesivo, hubiera sido demasiado. Que si no, lo hacen, ¿no? Pero eso está estudiado, o sea, el rey no iba en la parte del copiloto por gusto. Y normalmente no viaja ahí. O sea, llegó esa fama de campechano que se le atribuye al rey, ¿no? Y saludó. Y que le ha permitido conectar muy bien con la clase media. Claro, entonces date cuenta que todo esto no es casual. Es una puesta en escena porque todos sabemos... ¿Qué pretenden con esa puesta en escena? Pues hombre, la crisis institucional que tiene la corona... Tranquilizar, ¿no? Claro, tranquilizar, volver a darle... Hoy estaba viendo a un periodista muy famoso, cuyo nombre no haré referencia, y explicaba acerca de la muerte de Chávez y lo del rey. ¿Se acuerdan ustedes aquel famoso ¿y por qué no te callas? Sí. Que le dijo el rey a Chávez. Entonces decía que cuando eso sucedió en España todavía le reíamos al rey las gracias, aunque fuera una metida de pata. Hoy la corona no goza de esa suerte. No. Hoy todo lo que haga está bajo lupa, pero aumentado al 300%. Lo que hemos comentado ya en Buenos Días Iberoamérica, ¿no? Que se ha roto un poco el pacto de caballeros, y ahora parece como que todos los focos están apuntando a la corona. Que se puede hablar de la familia real sin ningún pudor. Yo creo que siempre se pudo hablar. Lo que sucede es que, como todas las cosas, hay límites. A mí la memoria me falla para estas cosas, pero si no estoy mal, 2005, 2006, es decir, hace como 6 o 7 años,
el Ministerio del Interior mandó a cancelar una publicación del jueves. Cierto. Este semanario y humorístico que yo creo que semanal. esa parte de cancelar la portada le dio como mucha más difusión todavía a la revista. Sí. Los defensores de la opinión pública y del derecho a la libertad de expresión, incluso los propios afectados, hablaban del secuestro, de la edición de ese día. ¿Por qué? Porque habían salido imágenes del príncipe. Bueno, ni siquiera eran y de imágenes, sino que era eran una un caricatura. dibujos. Era una caricatura, bueno, en situación bastante, bueno, íntima. Comprometida. Comprometida, sí, efectivamente. Eso hoy no pasaría. Eso no pasaría hoy. O sea, nadie se le ocurriría hacer lo que pasó entonces. ¿Qué pasa? No solamente es que la corona como institución se ha ganado a pulso esto, ¿sí?, pero también la coyuntura en la que está ocurriendo. O sea, ahorita las sensibilidades de la sociedad son otras. Y todo eso en menos de un año. Claro, y esta sensibilidad de la sociedad son otras por la situación socioeconómica. ¿Qué sucede? Que ante cualquier metida de pata de una institución como esta, la sociedad responde. Con lo cual, agrégale a esto otro fenómeno. No solamente, ¿verdad?, las disfunciones que ha tenido la corona, sino también la presión de la gente. ¿Sí? Porque la gente se ha dado cuenta, la gente se ha enterado que está pasando algo aquí, que está bien, mientras nosotros estemos bien, no pasa nada, pero la gente se ha revuelto. Entonces, claro, todo esto hay que cuidarlo mucho, hay que darle el tratamiento que se merece. Yo creo que ha coincidido que estas personalidades estén enfermas o hospitalizadas para mandar diferentes tipos de mensajes. ¿Cuál es el mejor mensaje que se ha mandado en los tres casos? ¿Quién lo ha hecho mejor? De los tres casos, ¿quién lo ha hecho mejor? Pues yo sin duda diría que el Papa. Es como el que ha recibido como menos Menos o sea, críticas, es más ¿no? tranquilo, ¿no? Es el Claro, más tranquilo, en porque realidad. casi todo estuvo calculado y porque date cuenta que aunque la Iglesia tampoco es que esté para tirar cohetes, sobre todo a esos niveles, date cuenta que a pesar de todos esos escándalos, etcétera, bueno, no deja de ser una institución robusta. Obviamente tiene detractores, pero también tiene muchísimos seguidores. Es decir, el papel que hace un psicólogo cuando una persona está enferma y va a un hospital, lo han hecho los tres líderes con el baño de multitudes que se han dado. La despedida del Papa en la Plaza San Pedro fue bestial. O sea, las calles se paralizaron. O sea, la gente pedía no te vayas, no te vayas. Eso es más terapéutico que cualquier cosa. En el caso del rey también. Si el rey pudo haber llegado de otra manera más discreta. No, vamos a esperar que se acomode. O sea, la gente se acomode. Y luego ya. Y los medios de comunicación, y luego ya llego yo tranquilamente. ¿Hay alguna saludando. teoría de la conspiración respecto a la operación del rey? No, lo que pasa es que también se ha aprovechado mucho para dar Para hablar de otros temas, el otro, ¿no? claro, el otro mensaje acerca, por ejemplo, de que abdique el rey, que ya es momento, que ya está malito, que mira otra vez lo van a operar. Sí, hombre, yo creo que miren muchachos, yo solamente imagino el equipo de profesionales con los que cuenta don Juan Carlos I, rey de España, para su recuperación. Este señor se ha sometido a más de una decena Sí. de operaciones. Como la décima o la undécima, sí. Sí, creo que es la número 12, no me hagan mucho caso, ahora mismo no manejo muy bien el dato, pero es increíble, por lo menos es la sensación que da, y con los años que tiene no tiene poquitos, no es quinceañero precisamente. Entonces, claro, las recuperaciones que ha tenido, ¿qué significa todo esto? Fisios, nutricionistas, seguramente algún psicoterapeuta, ¿por qué no? Médicos. ¿Qué por papel supuesto. estaría jugando, por ejemplo, un psicólogo clínico como tú en el caso de la recuperación de Juan Carlos? Bueno, desde aquí hago un llamado a Zarzuela. Si tiene algún tipo de necesidad, su majestad, que cuente con nosotros. Que cuente Con mis conmigo, servicios. que yo encantado de la vida. Pero para responder a tu pregunta, mira, la psicología, sobre todo en estos casos, tiene un alto nivel preventivo, ¿sí? Porque date cuenta que todo lo que tenga que ver con hospitales y con diagnósticos es muy aparatoso. O sea, vos vas a un hospital o vas a una clínica y te tiene que atender un especialista y ya va con su bata blanca a un despacho, sí, todo es... Lo de la bata blanca es un condicionamiento psicológico Es importante. muy señorial, sí, todo... Impone mucho, Y entonces, ¿no? claro, te hablan con nombres raros, los médicos tienen, pues, hombre, una aceptación social importante, los hospitales, los equipos, las diferentes situaciones que se presentan permiten
que todo aquello sea... Entonces, claro, eso genera ansiedad. ¿Está estudiado todo eso? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Las esperas, los silencios. Y en estas ocasiones en las que, por ejemplo, el paciente es como el rey Juan Carlos o el paciente Sí. es como Benedicto XVI, que son personas mayores, o sea, Sí. no son jovencitos, Sí. la psicología clínica, ¿hacia qué, quiero decir, ¿Hacia qué se orienta? hacia qué se orienta? Más encaminado hacia, no quizá tanto la recuperación como el hecho de, son tus últimos tiempos, porque, por ejemplo, al rey, llevas 12 operaciones ya no eres un chaval. Además ya te están pidiendo la opinión pública y hay sectores que te piden abdicar en favor de tu hijo. Sí, sí, mira, como decía, primero el trabajo de la psicología tiene que ser un trabajo preventivo. Preventivo porque la prevención es 1000 veces más sanadora que el propio tratamiento. La prevención es muy importante en todo esto. Es decir, ¿y qué significa la prevención? Tener al paciente informado. Es decir, no va a cambiar el diagnóstico Porque el paciente no lo porque sepa, el ¿no? paciente no lo sepa, pero si lo sabe de la mejor manera posible, perfecto. Los psicólogos otra cosa no sabremos hacer, pero hay dos cosas que sabemos hacer bien. Escuchar, que no es tarea sencilla, escuchar, claro, porque es que hablar, cuando yo me entrevisto contigo y tengo una sesión contigo y te escucho, te estoy permitiendo hablar. Hablar ya es sanador. Hablar tiene un alto componente sanador porque estás hablando en primera persona de tus cosas y tienes a este lado un interlocutor que te está escuchando y la mejor manera de escuchar es prestar atención a lo que me estás diciendo para poder preguntarte en base a eso. Miren, a todos nos Véase molesta... una entrevista como la que estamos teniendo ahora. A todos nos molesta que estoy contando, nos encontramos, estamos tomándonos un refresco, una cañita. Te estoy contando de un problema que he tenido yo, por ejemplo. Y tú me contestas diciendo, no, pues mira, a mí también me pasó. Sí, eso pasa Pero para encontrar mucho. un vínculo común que te relacione o que estreche los lazos contigo. ¿O por qué hacemos eso? Claro, no, porque hablar de uno mismo es sanador, a todos nos gusta ser importantes. A todos nos gusta pues sentirnos inteligentes, útiles, a todos nos gusta que nos hagan caso. Entonces decía que los psicólogos sabemos escuchar, pero también sabemos decir las cosas. ¿Sí? O sea, las cosas hay que saberlas decir. Hay que cuidar mucho la velocidad en la que se dicen las cosas, los tiempos, Todo influye, ¿no? los silencios. ¿Hay que decir siempre al paciente lo que tiene? Entonces, la segunda cosa, para responder a tu pregunta, todo esto tiene que ver, por supuesto, en el estado en el que el paciente se encuentre. ¿Mm? Tiene que ver con el tipo de sistema nervioso que el paciente tenga. No todos reaccionamos ante lo mismo de la misma manera. Si es un evento traumático, y voy a poner el ejemplo de una enfermedad, de un diagnóstico medianamente, yo sé, tienes una hepatitis C y tienes que hacerte un trasplante de órgano. Tiene cura, pero claro, depende de qué tipo de paciente tengamos delante, depende de que su sistema nervioso cómo está preparado para responder. Hay que ver los antecedentes que tiene esta persona en relación. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer, claro que se puede hacer. Puede ser conveniente que en algunos casos sea mejor que el paciente no conozca la enfermedad. Aquí el mundo está dividido en dos, los especialistas que dicen que sí y los especialistas que dicen que no. O sea, Mucha gente, sobre todo con las personas mayores, ¿no? Sí. Una persona, por ejemplo, que tenga Alzheimer. Sí. Muchas veces se nos plantea la pregunta, ¿se lo decimos o no se lo decimos? ¿Se ¿Lo va a decimos? sugestionar? Sí, mira, insisto en la primera parte de la respuesta. Depende del diagnóstico y del tipo de Alzheimer. Date cuenta que el Alzheimer hay muchos tipos. Y todos tienen diferentes niveles al fin y al cabo, el Alzheimer, al ser una lesión física, o sea, no es una enfermedad mental, como se conoce, digamos, coloquialmente, es una enfermedad física, biológica, es una lesión, degeneración. es una lesión cerebral que tiene como consecuencia, entre otras cosas, grandes problemas en la parte cognitiva, memoria, atención, pensamiento, no solamente en la memoria, en el reconocimiento, etc. Entonces, yo he tenido pacientes con diagnósticos tempranos, estoy hablando de pacientes de 50 y pico de años, con diagnósticos tempranos que lo han sabido. He tenido 3 casos, creo, si no me equivoco, si no me traiciona la memoria, que han sabido que tienen esto, y entonces empieza un proceso de intervención de psicoestimulación, ¿sí? Que sabemos que no tiene, o sea, no cura, pero ayuda, ¿no? Pero por lo menos ralentiza el deterioro cognitivo, por lo menos lo ralentiza, eso sí que está probado. O sea que a veces sí que es bueno saberlo. Bueno, claro, ahí estamos. Claro, y luego también es verdad que depende de las expectativas.
Es decir, había dicho primero la parte de prevención, de la comunicación, de la escucha, depende del estado del diagnóstico del paciente para tratarlo de esa manera, y depende de las expectativas de la evolución, es decir, del pronóstico que te dé la medicina en relación a tu dolencia, ¿no? Y trasladando ese caso de paciente con el familiar, a lo mejor al que también hay que decirle, que el familiar se pregunta, ¿se lo decimos, no se lo decimos? Trasladando eso a los casos que hemos tenido, por ejemplo, Hugo Chávez está muy enfermo. Sí. Sus asesores se preguntan, ¿se lo decimos al pueblo o no se lo decimos? Es un montón de gente, no es una persona en la que tienes que tener en cuenta su estado nervioso, su tal, sino es muchísima gente. ¿Cómo decidir si decir la verdad, si no decirla, cómo decirla? Imagino que debe haber un equipo brutal detrás de todo eso que al final es el que toma la decisión de... Mira, yo tengo una teoría sobre el caso de Hugo Chávez que lo he venido siguiendo desde antes que se fuera la primera vez a Cuba. Date cuenta que estamos hablando de una figura con independencia. Yo he sido crítico de muchas de las cosas del presidente Chávez, pero no deja de ser una figura política importante. Basta ver la información, todo el revuelo mediático que ha ocurrido. Fíjense ustedes qué nivel de magnetismo personal, político, de influencia, de poderío ha tenido este hombre, que aún en un estado convaleciente se seguía haciendo lo que él le hubiera gustado hacer. Porque claro, seguramente en este proceso, hasta su muerte, ha estado momentos en los que ha estado total y absolutamente inhabilitado. Sin embargo, se iba cumpliendo estrictamente el guión que estoy seguro que él le hubiera gustado hacer. Entonces, claro, a una figura de esta envergadura no se le puede dejar caer de cualquier manera. A una figura de esta envergadura no puede morir de cualquier manera, no puede padecer de cualquier manera. O sea, y todo esto está, por supuesto, estudiado. Si vos haces la comparativa, los partes médicos del rey ya nos tiene acostumbrados que cada 12 horas hay un parte médico. Hay un parte médico. Si vos analizás técnicamente lo que dice el parte médico, tampoco es que nos estén dando unos datos, porque no son necesarios en primer lugar. Pero con el mero hecho de que ya esté el parte médico cada 12 horas ya es suficiente, ¿no? Ya es terapéutico, ¿no? Sí, señorita. Ya te da la sensación de una información continua, información amplia y que no para, que está siempre ahí. Callás a la opinión pública. La tranquilizas, ¿no? O por lo menos Pero somos la muy fáciles de entretiene. tranquilizar entonces la opinión pública. O por lo menos la entretiene. Porque claro, esos partes funcionan hasta que el rey sale del hospital. A partir de ahí, se acabó. Ya nadie sabe qué está pasando. Pero mientras el rey está hospitalizado, cada 12 horas, si no me equivoco, hay un parte médico. Sale un señor con su bata, normalmente es el director médico de la clínica o del hospital, se para delante de los medios, tití, el rey ha estado, se levantó, comió, dio un paseo, tiquitiqui, 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 tiquitiqui. Si vos analizás técnicamente los partes, tampoco te están diciendo mucho de la evolución del paciente en relación, a lo mejor algún detalle te dan, ¿viste? Pero mantenés a la opinión pública entretenida, das elementos, el rey está bien, ya caminó, ¿sí? Claro, esto, el aparato de comunicación de Zarzuela sabrá que es finito. O sea, esto no lo puedes mantener permanentemente. Como las comunicaciones que había por el estado de salud de Chávez. Efectivamente. De vez en cuando... Claro, entonces cuando ya el rey sale de la... Yo estoy seguro, convencido, que por un tema de ejemplo, el rey se va a operar a una clínica o un hospital. Pero yo estoy seguro que el lugar de recuperación, de convalecencia, de una operación de este tipo en Zarzuela, debe ser como un hospital. Sin duda. Sin duda, o sea, con especialistas, con enfermeras, con auxiliares, con terapeutas, con nutricionistas, con todo un equipo y aparataje de seguimiento. Entonces, claro, pero el hecho de que va al hospital, de que sale del hospital, de que ya está dado de alta su majestad y se va a su casa, ya está. Aquí paz y en el cielo gloria. Que no fue lo que pasó con el caso del presidente Chávez. Había un oscurantismo, no habían partes médicos, no había un médico hablando, todo estaba muy relacionado a la política, a la ideología, al ejemplo del comandante. ¿Habría sido conveniente haber establecido partes cada 12 horas, como por ejemplo la situación que se ha hecho con el rey? Mira, ¿habría sido más tranquilizador o habría alimentado menos la teoría de la conspiración? Nosotros que vivimos en Europa, en esta parte del occidente más duro, la barra brava, como digo yo, de occidente, estamos acostumbrados a otro manejo, a otro tipo de información y de comunicación, ¿viste? Pero América Latina es pasional hasta para la política.
América Latina es pasional para el fútbol, para la cultura, para la bandera, para sus Todo más líderes. exaltado, ¿no? Claro, entonces el manejo de la comunicación, los modelos no pueden ser iguales. Es decir, ¿qué necesita oír la gente que sigue al presidente Chávez? Lo que ha escuchado hasta ahora. Fuerza mi comandante. ¿Qué necesitan oír los medios de comunicación? Otra cosa. ¿Qué necesitan oír? Hay un interés político, o lo ha habido detrás de todo esto, por supuesto. Capriles, yo no digo que se alegre con lo que ha sucedido, pero para él es muy conveniente todo esto. Genera un ambiente favorable a la oposición, que por otro lado la derecha, o la oposición de derechas en Venezuela deja mucho que desear como oposición. Lo conveniente sería que esperaran un poquito y no estuvieran pidiendo elecciones ya, porque vamos a ver qué pasa en la banda, en el lado de los seguidores del presidente Chávez, que seguramente van a haber algunas divisiones, seguramente, por seguir por aquí o seguir por allá. Date cuenta que el fenómeno del presidente Chávez no es solamente venezolano, es español, está en Ecuador, está en Nicaragua. Y que al fin y al cabo ha sido seguir Cuba. a una persona, no a un partido en realidad. Ha sido Muy la personalista figura. todo, sí. Efectivamente, la historia ha demostrado que detrás de estos grandes caudillos, una vez muertos, se acabó. Se acabó la esencia, porque es que la esencia son ellos mismos. Son ellos. Entonces, cuando estos caudillos desaparecen, entonces empiezan voces a levantarse que hasta entonces no se habían Pero siempre levantado. después, ¿verdad? Porque Claro. él siempre les había aglutinado a todos, ¿no? Por supuesto, una muerte tiene fases. Y ahora mismo la primera fase es la fase de incluso la incredibilidad, la falta de credibilidad ante el hecho. Es normal, que no puede ser, no sé qué. Pero eso yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando Claro. se muere alguien tienes esa fase de no me Ah, lo no me puedo lo creo. creer. Claro, y luego viene el propio duelo, luego, me explico, pero llega un momento en lo que cuando todo eso acaba y la gente levanta la voz, dice, uy, no ha pasado nada, ya se puede levantar la voz. Y entonces comienzan las pugnas, las disputas. Entonces hay que ver cómo va a manejar eso el gobierno y luego, por supuesto, los garantes democráticos que pueda permitir el gobierno en funciones. Pues Fíjate, estaremos Vladimir, a la expectativa. Fíjate que decíamos, te preguntaba al principio qué caso era el que mejor lo había hecho. Me decías que el de su santidad porque se hablaba menos. Sí. Y de hecho aquí hemos hablado casi muy poquito de cómo si se trasladara lo que pasa fuera con lo que pasa aquí dentro del plató. Efectivamente, sí, así ha sido, digamos, atendiendo a esta teoría de la conspiración que les explicaba hace un ratito, ha sido bastante bien manejado, muy bien manejado. Yo, desde la parte que me toca, ¿no?, como especialista en temas de comunicación, aplicando a la psicología de grandes masas, ha sido un manejo impecable. O sea, no ha faltado, creo que el único error que tuvieron, si me permiten señalar algo, es que el helicóptero, en vez de haber despegado a las 5 de la tarde, despegó a las 5:07 o 5:08. Eso ya hubiera sido... Que es algo completamente... Pero, ojo, no despegó a las 6. O sea, despegó a las 5:07. ¿A qué hora va a despegar el helicóptero? A las 5. No, pues a las 5:07. Su santidad va más despacio. Bueno, Controlando. todo, Sí, pero que todo estaba controlando. completamente medido y controlado. Por supuesto, o sea, a esta altura del campeonato nos van a decir que a su refugio o a sus nuevas viviendas no pudo haber ido en un coche. No, sería el helicóptero. La salida. Pasito. Bueno, eso fue de libro. Y eso ya que fue la culminación. Creo que ayer algunos periódicos digitales ya estaban publicando algunas fotos robadas Sí, ayer. de algunos paseos del Papa por los jardines de su nueva casa, etcétera, ¿no? Un poco Pero como con mucha tranquilidad. sí, como ya sin a más. nivel de chascarrillo y de anécdota Sí, y no sí. sé qué. Y Como ya ha incluso pasado todo. lo anterior a su salida de manera oficial, también tiene migas. O sea, porque él dejaba de ser Papa oficialmente a las 8 de la noche del día anterior. Y justo antes de esa hora todavía el Señor estaba dando algunas orientaciones, se había reunido con las personas a las que había mandado, entre ellas un español, este proceso de investigación, y quería que le rindieran cuenta y saber lo último antes de marcharse, ¿no?, del Vaticano. Entonces, claro, yo creo que ha sido el que aprueba con nota, pero por Con mucha por- nota. por mucha nota. Pues con ese aprobado con nota nos quedamos. Gracias por Vladimir, muchas analizarnos gracias.
todas las situaciones, ¿no? Desde el punto de vista de psicólogo, porque siempre es interesante conocer un poco más allá de lo que sucede, ¿no? Y de lo que leemos en los periódicos. De dar otra perspectiva a las noticias, sobre todo de actualidad. Muchísimas gracias, Vladimir. A ustedes. Te tendremos la próxima semana Sí, señorita, aquí estaremos. para seguir comentándonos casos de actualidad. Nosotros nos vamos a publicidad Sí. y luego Y a la hablamos. vuelta hablamos de historia. Hasta No os lo ahora mismo. pierdan.